Sí, va a poder, Simón. Sí, puedo. Entonces, uno va a tener una expresión, va a tener una regla y va a tener una expresión resultante de la regla. Esto deberían haberlo visto en introducción a la lógica o lógica, alguna materia de lógica del comienzo de la carrera, pero sigue este orden. Uno empieza con una expresión, aplica una regla y después sigue con otra expresión. En el caso de definiciones locales, que se va a usar para lazy, el formato es este. Es lo mismo, la única diferencia es que uno tiene una expresión, tiene la regla que uno aplica, en este caso la definición de cuadrado, y acá lo que hace es, escribe la expresión x por x y define qué significa x. Y después las siguientes reglas que aplica, las aplica a esto. ¿Está bien? Una cosa que yo dije en la clase pasada con Luciano y que le erré es que en el método lazy de evaluación solamente se pueden usar variables o definiciones locales cuando hay una repetición en la misma expresión. En este caso, si no me equivoco, claro, tenés cuadrado de 3, te queda cuadrado de 3 por cuadrado de 3. Ahora, si yo tuviera acá un cuadrado de 3 por otra cosa, yo no puedo transformar ese cuadrado de 3 en una x y usarlo después. Yo lo que me confundí fue con otra técnica que lo que hace es memorizar expresiones, que no es lo mismo que lazy. Lazy solamente funciona cuando en una misma expresión hay repeticiones. Solamente funciona en ese caso. Antes de mostrar las dos formas en que quedaría resuelto el 3b, y antes de seguir con la pregunta del 4, todos pudieron hacer el 3, el A y el B. A alguien no le salió, a alguien no lo hizo, no lo pudo hacer. Axel dice que hizo hasta la... Ok. No sé si es el único que ha dicho hasta ahora. Ok, entonces, a ver. Para no espoliar todo el ejercicio. Sí, Cristian también dice que hizo 3A y 3B. Le voy a aclarar algo a todos por lo que Cristian pregunta a las 2 y 5. Mientras estemos dando explicaciones y demás, por ahí nos presenta dificultades estar corrigiéndoles mientras explicamos, pero cuando los dejamos trabajando solos, no tenemos problema en corregir ejercicios, ¿sí? Nos mandan por el Slack soluciones y demás, y a medida que nosotros podemos, corregimos. Además, en esta clase, ahora les voy a pasar los horarios de consulta también para que los tengan en cuenta, y los vamos a colgar en el Classroom, así están al tanto todos, ¿sí? Ok, vamos a pegar un cacho del ejercicio 3B. Principalmente para mostrar la forma. El 3B tenía dos funciones, un f, que tenía el caso cuando el segundo argumento era 0, devolvía el primero, y cuando el segundo argumento era mayor a 0, entonces llamaba cuadrado de f con el primer argumento y el segundo argumento menos 1, o sin el más 1 entonces. Y después cuadrado era la definición de, bueno, cuadrado de x es x por x. Y el ejercicio pedía hacer la evaluación normal y lazy de f de 2, 3. Entonces, para lazy, uno comienza con f de 2, 3. Siguiendo la modalidad del libro, acá, bueno, si uno es muy estricto, acá debería haber como un igual.
no es un igual, es un símbolo de equivalente, me parece, ¿no? A ver. No, es un igual. Ahí está. Entonces uno aplica la definición de f, obteniendo cuadrado de f de 2, 2. ¿Ven? Hasta ahí. Hasta ahí. Ok, está bien. Hasta ahí las dos formas son iguales. Técnicamente la normal habría que evaluar el 2 y el 3. Quedarían 2 y 3, pero son prácticamente iguales. Y después hay que aplicar la definición de cuadrado. Cuando yo tengo un cuadrado de f de 2, 2, aplico la definición de cuadrado. Y acá es donde tengo una repetición, porque cuadrado de f de 2, 2 me daría f 2, 2 por f 2, 2. Entonces lo que se escribe es x por x, porque tengo una repetición, donde x es igual a f de 2, 2. Ahora, cuando aplico la definición de f, lo único que puedo aplicar en esta expresión es f. Lo que me cambia es no la expresión x por x, sino la definición de x. Entonces, la definición de f la aplico acá. Entonces me queda x por x, solo que ahora x es cuadrado de f de 2, 1. Y ahora, cuando aplico definición de cuadrado de vuelta, esta expresión sigue siendo igual, pero me cambia la definición local. Ahora, en lugar de tener x igual a f de 2, 2, perdón, en lugar de tener x igual a cuadrado de f de 2, 1, tengo x con y por y, y ahora defino y, que es f de 2, 1. Ya sigo así hasta el final. Si esto... Simón, ¿Sí? si no tenés problema, total ya lo tenías editado, porque ahí veo que Francisco no sabe si hizo bien el ejercicio que tiene y Cristian lo quería corregir. Si te parece que quede del todo, cópiate la solución, ¿sí? Y que vean cómo queda finalmente resuelto todo el ejercicio. Así ya les queda este corregido y bueno, podemos seguir adelante. Dale. ¿Puede ser? Sí, por supuesto. Bueno. Escribo rapidísimo. Sí. No, la idea es que, bueno, total, esto ya lo habían visto esta comisión el martes, ¿no? Sí, el martes lo vimos con Luciano. Bien, y quedaron hasta acá y esto era justamente los comentarios que querías hacer. Claro. ¿Hasta dónde? Originalmente tenía copiado hasta acá. Sí. Ahora de vuelta, lo único que yo puedo... No lo voy a dar hasta el final porque, bueno, ya está. Pero yo acá aplico... Lo único que puedo aplicar acá es la definición de f. Entonces me queda cuadrado de f de 2, 0. Y acá, cuando aplique cuadrado, voy a tener de vuelta una definición local. La expresión original me queda siempre x por x. Y lo que hago es, ahora, y es igual a z por z con z f2, 0. Y a partir de ahí me parece que, claro, cuando tengo f2, 0 ya puedo, tengo el caso base, f de x, 0 me da x. Entonces, a partir de este momento, empiezo como a achicar. Entonces, cuando hago la definición de f, z me queda igual a 2. Ahora simplemente uso la definición local de z, que es lo que hace en el libro. En el libro, acá, por ejemplo, cuando tiene x por x con x igual a 9, aplica la definición local para transformar el x por x en 9 por 9. Entonces ahora y me queda 2 por 2. Esto me queda igual a 4. Aplico la definición local de y. Esto significa que el x ya no me queda i por i, sino que me queda 4 por 4. Uso aritmética, definición local de x y finalmente me queda 2,56.
Yo creo que uno podría mezclar varias de estas reglas, como por ejemplo definición local de z más aritmética y pasar directamente a, o sea, ahorrarse un paso. La otra forma en que lo había hecho yo era esta, que es básicamente lo mismo. La diferencia es una cuestión de forma, de usar tabulaciones para que queden claro cuando estoy resolviendo expresiones más internas. Pero es exactamente lo mismo, la diferencia es que queda un poco más corto, pero bueno, depende. Digo, de esta forma es como que no hay chance de errarle porque está muy detallado, pero lo pueden hacer de otra forma siempre y cuando sigan algo más o menos consistente y que se entienda. Pero esto es de acuerdo a lo que está en el libro. Sí, es importante, ahora que mencionaste el libro y que ya los tienen, es importante que vean cómo vamos justificando paso a paso en cada punto, ¿no? Y en cada derivación. La clase pasada, no sé si algo para resaltar, es importante que sepan que en cada reducción solamente se evalúa un solo cálculo. Por ejemplo, si yo tengo varios cálculos aritméticos, varias cosas, en cada reducción solo se resuelve una operación. Y otra cosa muy importante es que vayan justificando cómo van avanzando en cada paso, ¿sí? Sobre todo para acostumbrarse para más adelante, porque de acá a 2 o 3 semanas vamos a ver derivaciones de programas, y eso es muy importante que esté justificado, ¿sí? Ahí no entiendo bien lo de Axel, porque necesito algo de contexto. En principio las Sí, definiciones yo me locales... imagino que lo de Axel deben ser definiciones locales, que nos quiere decir. Lo que pasa es que tenemos que ver toda la solución de Axel, porque es cierto que, a ver, No, me parece que, a ver, digo, ¿dónde estoy? ¿Dónde tengo el mouse? Acá está. Digo, según la notación del libro, las definiciones locales van entre doble corchete. Entonces, si uno quiere hacer algo de ese estilo, lo que me parece correcto sería escribir algo de este estilo, x igual algo por algo, algo igual otra cosa, y otra cosa igual x. ¿Está bien? Digo, sí, podés usar distintas líneas en vez de escribirlo separado por punto y coma en una misma línea, pero bueno, tiene que estar entre doble corchete. O sea, me parece que una forma sería hacer algo de esto. Igual ahí te daría re como infinito, pero porque me pusiste otra cosa igual aquí. Bueno, no importa, es Para que sepa que yo presto atención, profe. Nah. esto, por ejemplo, podrías ponerlo de esta forma. exactamente. Sí. Es lo mismo lo que acaba de hacer Simón, y así es la forma correcta de poner definiciones locales, todas encerradas en doble corchete, pero una sola vez el doble corchete, no en cada cosa como pone Axel en el chat. Yo en este caso usé el punto y coma para separar. Habría que evitar, digo, en principio uno podría escribir esto así, pero me parece que ahí ya hay problemas que es más difícil de entender. En vez con un separador, por ejemplo, punto y coma, uno entiende dónde termina una expresión y empieza la otra, y si no, de esta forma. Y de esa forma me parece que también puede andar.
También, pero respetando el doble corchete. Ok, el 4A y B de la práctica, sí. Okay. El 4A y B seguro que es de la práctica 4, dadas las definiciones con y fac. Sí, ya vamos a pasar, a ver, antes que pasemos al ejercicio 4, ¿quedó claro todo lo que aclaró Simón? ¿Les quedó alguna duda, alguna pregunta? ¿O ya podemos pasar al ejercicio 4? Bien. Ok, en el ejercicio 4, esto lo vamos a cerrar. Bien. Y algo como Simón arrancó diciendo sobre la evaluación en LACY, justamente lo que dijo Simón es muy importante para que lo tengan en cuenta ahora en el ejercicio 4, ¿sí? Porque el ejercicio 4 básicamente les pide, esperen, estoy abriendo la práctica también. Estoy copiando las definiciones nomás. Sí, está bueno que tengamos la definición a mano y estoy abriendo la práctica. Y igual ya tengo un problema de tipos acá. ¿Por qué? ¿Qué pasó, Simón? Y porque lo primero que hace con de P de XY, el perfil es bool AAA. ¿Qué pasó acá? Sí, con el perfil toma un booleano, un elemento de tipo A y retorna el elemento de tipo A. Y con, fíjate que según ese booleano retorna, si P es verdadero, retorna el primer parámetro, y si P es falso, retorna el segundo parámetro. Entonces el perfil es así. El perfil Espera que me estoy viendo. Claro, por el perfil. No. Te está sobrando una. Toma un booleano. Y ya está, toma un booleano. Tenés razón, Simón, me faltó decir que está retornando. Claro. Porque, bien, falta el retorno. Perfecto. Acá. PXY. Ok, supongo que P viene de predicado. Exactamente. X de Y vienen de nombres genéricos para cosas. Entonces, Sí. esto sería P. Está mal en el práctico, después lo voy a agregar. Faltó dar el retorno con, ¿sí? En el enunciado, donde dice, dadas las definiciones de con y de fac, mostrar los pasos de reducción de la expresión fac evaluada en 2, ¿no? Y ahí donde tienen el perfil de con, toma un booleano, toma un elemento de tipo A, otro elemento de tipo A y retorna un elemento de tipo A. ¿Sí? Igual. Uy, esto de poner... ¿Para que me cuesta parsear esto? A ver, cond. Ahí está. A ver. Esto es cond n igual a 0. Estoy haciendo algunas leves modificaciones de sintaxis, porque el igual ya lo usaste para... no, está bien. Ahí está, el igual, ok. No, porque el igual se usa para a ver, el igual se usa para decir... El primer igual, claro. La definición, entonces vamos a poner doble igual. Bueno. Con de n igual a 0. Una consulta justo ahí. En la parte de arriba que dice con PXY, ¿por qué tiene 3 y no 2? Ahí no debería ir 2 argumentos en lugar de 3. No, porque con tiene 3 parámetros. El primer parámetro
A ver, cuando estamos haciendo... Sí, perdón, ahí vi que es bowl A. No sé por qué simplemente vi las 3A y me quedé con eso. Y ahí vi mal. No, está bien. ¿Sí? Entendí. A ver, ¿Para qué? mira, Simón, ahí lo acabo de copiar por el chat, ¿sí? Para Y que no lo estoy voy bien. explicando. La definición de FAC, ¿sí? Fíjense que FAC toma un número y lo que hace, la definición, es invocar a con, ¿sí? ¿De qué forma? El primer argumento es con el valor de verdad si n es igual a 0. El segundo argumento es 1 y el tercer argumento es n por la llamada recursiva de FAC, pero con n menos 1. ¿Sí? ¿Queda claro? Había un error en la práctica. En la práctica falta una A en el perfil de Condon. Sí. Ahí hay un error en la práctica. El punto, bueno, eso ya en teórico lo digo Pablo seguro, pero el punto es composición. Yo acá no lo escribí porque, bueno, lo escribí más como a los Haskell. Pero es lo mismo. Ok, ¿y qué hay que hacer? Ahora lo que pide es Está. evaluar a la función FAC en 2, primero aplicando orden aplicativo y después evaluación lazy. Ok. Si te parece, Simón, les damos unos 15 minutos o si es necesario que arranquemos la primera parte, no sé si queda claro cuál es el enunciado, porque podríamos tomar unos 15 minutos para ver si lo pueden resolver ellos. Dale, no, yo no tengo problema. Pero no sé si ustedes chicos se animan, es necesario que lo estemos ayudando. Ahí Francisco dice que lo intentó de hacer, pero no le salió. Bueno, si te parece, Simón, empecemos, ya que estás vos con el editor, empecemos a hacer las primeras derivaciones, ¿sí? Los primeros pasos. Dale. Le paso la por Slack. Ok. Bueno, Axel, pásamelo a mí si querés, pero no a todo el grupo de avanzada. ¿Me llegó un mensaje por algún lado? Creo que sí. Ahí está, sí. Ok, entonces, primero el aplicativo. Me perdí un cacho. ¿Damos 5 minutos o...? No, empecemos a hacer los primeros pasos de las derivaciones porque ahí hay alguien que dijo que no le salió, ¿sí? Empecemos a ver los primeros 2 o 3 pasos, a ver si después arrancan, a ver cómo los podemos ir evaluando. Ok. Pará. Vamos a hacer... test aplicativo. Ok. Entonces, estoy en FAC de 2. ¿Qué regla debería aplicar primero? Marta, ¿hay alguna razón por la cual seguís levantando la mano? No, porque tengo levantada la mano. Sí. Perdón, fue sin querer porque me voy a ver, estaba viendo por Slack que justo me mandaron algo y se ve que me quedó ahí. Bien, empecemos con el orden aplicativo.
Definición de FAC. Ok. FAC. Bueno, queda claro que lo primero que hacemos bien es, como dice Betina, aplicar la definición de FAC. ¿Sí? Ahora, con lo que acaba de escribir Simón, ¿qué es lo próximo que hacemos? Estamos con el orden aplicativo, ¿sí? Recuerden que el orden aplicativo va desde lo del más interno al más izquierda. Para más interno, más... no, entonces no. Entonces esto no es definición de FAC. Está bien, Simón, si el ejercicio decía que empezaras a evaluar en FAC de 2, entonces lo que primero haces es que te quede con, de la comparativa de 2 igual a 0, 1. ¿Está bien lo que hiciste? Sí, pero es gracioso. Técnicamente es definición de 2 primero. Ah, bueno. Ahí está. Ok, más interno. Más interno a la izquierda, ¿no? Sí. Ahí se puede hacer definición de FAC otra vez. Y pones todo la igualdad. Más interno. No, más interno a la izquierda es. Bueno, no sé, porque ahí en el chat lo pusieron como pregunta, y pregunta medio que no vale como para decir si es un paso o no. Hay que arriesgarse. Ahí está. Lo más interno, la tengo cont. ¿Está bien? Lo más externo es cont. Cont tiene 3 expresiones. Tiene 2 igual a 0, 1 y 2 por FAC. De 2 menos 1. ¿Está bien? Ahora, lo más interno termina siendo FAC, ¿no? Si esto lo veo como un árbol, FAC estaría como lo más abajo posible. En realidad, más abajo estaría 2 menos 1. ¿Eh? Tengo una pregunta, profe. Si vos tenés que estás comparando 2,0 y después en la misma línea tenés FAC de algo, también que lo más interno es justamente ese algo que tiene FAC, pero si ahí no lo tuvieras, que hasta poner que tenés ahí FAC de 1, estarían en la misma línea entonces, el 2 igual a 0 y la comparación, quiero decir, y con el FAC. Pará, vamos a hacer, vamos a copiar esto acá. Entonces vos decís, si yo tuviera algo al estilo de FAC de 2. Claro. En este caso, lo más interno, todo empieza con cont. ¿Ven? Cont tiene el igual a este punto, tiene el 1 y tiene FAC. Acá tenés un 2, acá tenés un 0, acá no tenés nada, y acá tenés un 2. En lo más interno, a la izquierda, en el 2, que te da 2. Después el 0, que te da 0. Después el igual. ¿Está bien? Sí, sí. O sea, vos elegís justamente primero el FAC antes que ese, porque tenés algo, no tenés solo 2. Claro, porque en realidad la expresión, la otra, o sea, la que tenemos originalmente, esta expresión, es
Esto es un por con 2 y fac de menos 2, 1. ¿Está bien? Digo, el árbol de esa expresión. Yo sé Pablo cómo hace para... Digo, la definición de Pablo que usa para decir lo más interno. Para mí lo más interno es, si lo ves como un árbol, es lo que tenés con más profundidad en el árbol. Eso es para mí lo más interno. No sé, Marta, es esa... Sí, no sé cómo se los da en la teoría, cómo empieza el Pablo. Claro, para mí lo más profundo es, si tomás la expresión como un árbol, es lo que está más profundo en el árbol. Exactamente. Y una vez que en el árbol llegas a un nivel donde tenés varias cosas a la misma altura, ahí es cuando aplicas de izquierda a derecha. Claro. Entonces, cuando hicimos el paso que aplicamos aritmética, en realidad hicimos el 2 que te da 2, el 1 que te da 1. Entonces ahora lo que tenés más profundo es el menos. Entonces aplicás aritmética y esto se te transforma en 1. Exactamente. ¿Está bien? ¿Para dónde tengo el home? Acá está. Entonces, vamos a una cosa, vamos a dejar el arbolito ahí abajo. Entonces, ¿ahora qué deberíamos aplicar? Chicos, ¿entendieron esa explicación de Simón? Definición de fac, ahí. Definición de fac. Con el 0. En realidad no es tal. A ver, este 1 te da 1, entonces esto, digo, después de evaluar el 1, básicamente te queda eso. Entonces lo que está más profundo... Está bien, vendríamos con la definición de FAC. Está bien. Porque todavía no podemos aplicar el producto porque falta resolver FAC. Sí, pero aparte, digo, estaba tratando de ver por qué no aplicarías el igual primero, y es porque el FAC 1 está más profundo. Exactamente. Ok, entonces, de vuelta, definición de FAC. La verdad que no me gusta mucho el nombre que usaron para la función, pero... ¿esto cómo es? Uy, acá se va a pudrir. Esto va a ser gigante. Ok. Fac de 0. Fac de 0. Esto es... 3, 0, 0, 0. Una consulta, ¿no sería cont de 1 igual 0? Porque ahí fac de 1, n es 1, digamos. Espera. Tenés razón. N es 1. 1. 1. Ok, me quedó el n es 1. Entonces tengo un 1 ahí, tengo un 1 ahí, tengo un 1 ahí, y me quedó 1 menos 1. Ok. Listo. Ok, y ahora esto me quedó un cont de... El mismo criterio que utilizó antes le va a pasar exactamente lo mismo ahora, chicos. El arbolito que está haciendo Simón
es para ver qué van a ir evaluando, ¿se dan cuenta? Pero queda lo mismo que antes. Ese arbolito que está haciendo Simón para explicárselo, no es necesario hacerlo, de hecho nunca lo hacemos, vamos siguiendo a ver qué es lo que tenemos que ir resolviendo. Sí, esto es simplemente como para tener una forma visual quizás y ayuda de qué es lo más profundo. Otra vez, como pasó, como fue anteriormente, les queda por resolver lo que está adentro de FAC, ¿se dan cuenta? Ok, lo del árbol. A ver, hay que resolver lo que está más profundo en esta expresión. ¿Bien? Digo, mi diagramita de árbol no es necesario. A mí particularmente me ayuda porque esto se me complica para saber qué es lo que está a la misma altura. Yo sé que con toma 3 parámetros. Entonces tengo este parámetro y tengo todo esto. ¿Okay? Y acá tengo un montón de cosas. Entonces, esto seguramente está más profundo que las cosas anteriores. Entonces, podemos ver acá adentro qué es lo que está más profundo. Entonces, la expresión es el 2 por todo esto, ¿no? La expresión principal es esa, es la multiplicación. Entonces, la multiplicación tiene dos argumentos. Tiene, por un lado, un 2 y por otro lado, una expresión gigante que definitivamente está más profunda que el 2. Entonces, a la derecha tenemos un con de vuelta. Con toma 3 parámetros. Tenemos el con, tenemos el primer parámetro, que es el 1 igual a 0, tenemos el 1. Y tenemos el 1 por fac de 1 menos 1. Entonces, de las tres expresiones que toma con, de los tres argumentos que toma con, 1 igual a 0 es, a ver, ponele que tiene profundidad de 1, o sea, es un operador con dos parámetros que son constantes. Después tenés una constante, así que hasta ahora el más grande, el más profundo es este. Y después tenés este, que es una multiplicación de 1 por fac de 1 menos 1. Entonces, esta multiplicación, la expresión esta, es la que está más profunda, porque es más compleja que las otras. Entonces, vamos al por. El por toma dos cosas. Tengo el 1 por un lado, y después tengo un fac de algo. Entonces, seguro que el fac de algo es más profundo que el 1. Entonces me fijo en el fac. ¿Qué tengo en el fac? Tengo un solo argumento, que es una resta. Y esta resta toma dos constantes. Entonces no me puedo meter más para ninguno de los dos lados de la resta. Entonces los más profundos es el 1 menos 1. ¿Está bien? En el arbolito, lo que yo hice fue ir definiendo cuáles son las expresiones principales en cada caso. Entonces, el con de la expresión principal de la expresión original, de sus tres argumentos, la expresión principal del primero es el igual, el segundo es el 1, es la expresión principal, y en el tercer argumento la expresión principal es el por. ¿Está bien? Del por, las expresiones que tiene el por es el 2 y el cont, las expresiones principales de los argumentos del por. Y después del cont tengo tres expresiones principales, que son el igual, el 1 y el fac.
Y después el fac tiene como expresión principal el menos. ¿Okay? Digo, eso fue lo que hice en modo de arbolito. Y es lo mismo que acabo de explicar paso a paso para la expresión esta, sin hacer el arbolito. De vuelta, el arbolito es simplemente porque me ayuda a mí, pero no hace falta hacerlo. Entonces, en este caso, vos ya sabemos cuál es la expresión más profunda, porque ya lo dije 2 veces, el 1 menos 1. Entonces, me parece que estamos todos de acuerdo que aritmética es el paso a hacer. Bien, ahora veo que Betiana por lo menos ya me parece que lo entendió. Fíjense, siguiendo lo que dice Ernesto, Simón, por ahí cuando están las cosas, en este caso son 3 argumentos que los 3 están en el mismo lugar, en la misma línea del árbol que dice Simón, ¿sí? Pero el tercer argumento todavía tiene que seguir evaluando más cosas, por eso lo vemos que eso es lo más interno, ¿sí? Ok, entonces, llegados a este punto, vayamos, podemos ver el árbol, o podemos ver la expresión. Empezamos con el cont. Y tenemos 3 argumentos para el cont. El 2 igual a 0, el 1, y el 2 por toda la bola esta. Estamos de acuerdo que lo más profundo es el tercer argumento de cont, ¿no? Es lo más complejo. Ok. Entonces, ignoremos el resto y miremos el 2 por todo esto. El por tiene 2 expresiones. Tenemos el 2 por un lado y por el otro tenemos una llamada cont, con un montón de cosas. Entonces, de vuelta, lo más profundo es el segundo argumento del por, el cont. Entonces ahora, ignoremos el resto, miremos el cont. ¿El cont qué tiene? Tiene el árbol este está mal. Ese con lo que tiene es la comparación el 1 y el 1 por fac. Y después te quedaría el 1 por fac. A ver, no escuché ahí, Alexandro, no sé si puedes decirlo un poquito más alto, justo estaba... ¿Se escucha bien ahora? Sí. Lo que decía es que cuando estás evaluando al final el cont, que te queda la comparación el 1 y el 1 por el fac, va a ser lo más profundo el 1 por el fac y eventualmente el fac es 0. Exactamente. Claro, digo, acá lo que no... Si acá tuviéramos... Vamos a hacer 2 cosas. No, pero venimos de 10, Simón, ¿eh? Sí. Ahora, si no tuviéramos esto, yo creo que ahí todas las expresiones del cont están al mismo nivel. Si no tuviéramos el 1 por. ¿No? ¿Marta? Sí, si no tuviera... A ver, ¿qué querés poner, Simón? Claro, si no tuvieras el 1 por, las 3 expresiones están al mismo nivel de cont, ¿no? Sí. El igual, el 1 y el fac de 0 están al mismo nivel. Exactamente. Entonces, en ese caso, si tuviéramos eso, que no es lo que tenemos, pero si tuviéramos eso, habría que evaluar el 1 igual a 0. Perfecto. Si estuviésemos a ese nivel y ese fac no siguiera creciendo, esa multiplicación que no la podemos resolver, es lo que dice Simón, evaluaríamos el 1 igual a 0. Okay. Pero no es ese el caso, nos van quedando, si ustedes van observando las derivaciones, a medida que nos metemos más profundo, no logra resolverse nunca. Y ahora tendríamos que ir a evaluar qué es fac de 0 nuevamente, y después entrar con fac de -1 y fac de -2,
Y eso va a ir creciendo y no va a terminar nunca. Justamente nos pasa, tenemos ese problema. El tema es, digo, originalmente como está, el poro es lo más profundo que tenemos. Y tenemos dos cosas en el poro. Tenemos el 1 y el fac de 0. El 0 eventualmente deriva en 0. Entonces uno podría pensar en que, bueno, el 1 y el fac de 0 están a la misma altura, pero el fac de 0 no está en su forma normal. No está en su forma canónica. ¿Está bien? Yo todavía no sé cuánto vale fac de 0. Tengo que seguir evaluando. Entonces ahí es donde ocurre lo que dijo Marta de, bueno, vuelvo a llamar con todo esto, o sea, vuelvo a aplicar la definición de fac y reemplazo a fac con todo esto, reemplazando el n por 0. Una consulta. ¿Ahí qué error te tiraría? ¿Primero por tiempo o porque llegó un número negativo muy grande? Depende. Está en un contexto teórico, en lápiz y papel. En ese caso la condición podría ser, se te acabó el papel, se te acabó el lápiz, o se te acabó la vida porque tuviste el resto de tu vida haciendo esto. Si estás en una computadora haciendo esto, o sea, si tenés un intérprete haciendo esto, tenés distintas opciones. Una opción sería que en algún momento el intérprete te diga, mirá, ya van 200 veces que te estoy haciendo esto y no parece que lleguemos a ningún lado, freno. La otra es que el intérprete siga evaluando y no termine nunca más. Justamente por eso preguntaba, digo, ¿cómo sabe? Está bien que vos dijiste 200 por decir un número, puede haber sido más grande, más chico, no importa. Pero es como que también mi pregunta iba de la mano con cómo hace para saber cuántas repeticiones son las adecuadas para decir esto no está llegando a ningún lado y se aplica lo mismo para otra. Capaz que otra eso ya es un estándar del lenguaje, un estándar del lenguaje, de la implementación del lenguaje. Uno puede hacer un intérprete de Haskell en donde digo, mira, si evalué tantas veces esta expresión y no termino, freno. ¿Quién decide ese número? El programador que hizo el intérprete. Digo, yo quise poner 20, yo quise poner 100, yo quise poner 1000. Entonces, ¿qué pasa? Va a depender de la implementación. O sea, ¿quién hace el compilador? ¿Quién hace el intérprete? Ese es el único que decide qué pasa. Pero desde un punto de vista teórico, esto no termina nunca más. ¿Está bien? No converge a nada. A ver, le hago una pregunta por lo que pone Axel, que si no tendríamos que seguir evaluando a FAC 0. Sí, esa es la respuesta, tendríamos que seguir evaluando a FAC 0. Ahora, ¿se dan cuenta que esto no terminaría, no converge más como dice Simón? Porque si ya se dieron cuenta a esta altura, ustedes dicen que no se llega a la forma normal y está bien. El que necesita hacer otro paso más de derivación no está mal. ¿Quieren que hagamos otro paso más de derivación para que ustedes sigan observando? Lo agregamos. A ver, sí, dice Franco. Sí, ¿querés que hagamos un paso más? Franco, Cristian. No entiendo con el sí, me dicen si sí está bien o si quieren un paso más. No me di cuenta por qué no termina, ok. Ah, bueno, dale, Francisco. Entonces, perfecto. Sigamos aplicando. Bien. Ok. No. Estamos bien, sigamos. Entonces, queda claro que el próximo
reducción que vamos a aplicar entonces es la definición de fac de 0, porque es lo más interno, ¿sí? Entonces, dentro de cont, lo más profundo es el tercer argumento. ¿Eso estamos todos de acuerdo? Sí. Ok. Ahora, dentro del tercer argumento, la expresión principal es la multiplicación con un 2 y una expresión grande acá con cont. Entonces, el cont es lo más profundo, ¿no? Digo, en esta multiplicación, cont es lo más profundo. Deberíamos ir por cont. En cont tenemos 3 argumentos. El 1 igual a 0, el 1 y el 1 por fac de 0. ¿Está bien? Ahora, si esto lo vemos en forma de árbol, es básicamente este cachito de acá. Ahora, lo más... Uno podría decir, bueno, el 1 igual a 0 y el 1 por fac de 0 parecen estar exactamente a la misma altura, ¿no? Digo, tengo una igualdad con dos cosas y tengo un por con dos cosas. ¿Por qué no me fijo en el más a la izquierda? Bueno, porque 1 y 0 son constantes, ¿está bien? Este 1 de acá es una constante, este 1 de acá es una constante, pero este fac de 0 no sé qué es. ¿Está bien? No puedo dar una expresión, no puedo dar una constante, no puedo dar una expresión canónica, algo que no puedo reducir más. Esto lo puedo seguir reduciendo. Entonces debería reducir este. ¿Está bien? Digo, el 1 igual a 0 no es lo mismo que, bueno, incluso si uno tuviera esto, ¿está bien? Entonces, 1 igual a 0 no es lo mismo que 1 igual a fac de 0. Por en este caso, el igual tiene dos constantes, mientras que en este caso el igual, en su segundo argumento, tiene una expresión que requiere ser evaluada. Entonces, esto hace que el fac de 0 sea más profundo que el 0 en este caso. ¿Se entiende por qué tenemos que seguir con el fac de 0? Ok. Sí, ahí te dicen que sí, yo creo que quedó claro ya desde cuando volvimos a explicar por qué es arbolito y que siempre es la misma idea de lo que seguimos aplicando en el ejercicio. Hasta que no terminemos de resolver ese último argumento, no vamos a evaluar la primera parte, ¿sí? Y por cómo está dada la definición de fac, eso no se va a terminar resolviendo nunca porque no tiene un caso base para salir. Entonces, para los que no se dan cuenta por qué no termina nunca, es porque justamente al no tener ese caso base que necesita salir, no converge nunca y va a quedar evaluando permanentemente, le va a ir aplicando uno menos, me va a quedar con la llamada recursiva de -1, de -2, de -3, y así, y nunca termina. ¿Lo ven? Bien, bien. Bueno, terminar, porque a ver, como esto no termina, acá es como que uno pone puntos suspensivos y aclara. Esto no llega a su forma normal, no converge nunca, ¿sí? Y así finaliza el ejercicio. ¿Por qué? Espera que encima no alcanzo a leer porque... Nada, un meme. No, bueno, pero no lo entiendo.
Pero no veo la letra, ¿no? Agrándame la letra, así lo termino de ver. Lo otro sé que... Ah, ya está. 2 Ya semanas. Ok, entonces... Exactamente. Entonces, vamos a empezar. ¿Esto cómo era? Lazy. No, pero ¿qué vas a empezar? Está fantástico. Pasemos al otro... A Por ver, eso. ya son las 3, Simoncito. Está bárbaro. Ah, pues pensé que íbamos a hacer el A y el B. Bueno, podemos darle unas ideas del B, pero que lo intenten hacer ellos, ¿sí? ¿Cuál es la idea que les quiero decir para que no... El enunciado dice aplicando evaluación lazy para el B, ¿sí? Tengan en cuenta que lazy es lo mismo que orden normal y cuando tienen argumentos que se repiten, ahí es donde introduzco definiciones locales, ¿sí? Pero si yo no tengo cosas que se repitan, no es necesario, o sea, no hace falta introducir ninguna definición local, solamente introduzco definiciones locales cuando hay algo que se va a evaluar más de una vez, ¿sí? Bueno, me parece bien, Simón, si querés, no sé, te corté, no sé qué ibas a hacer. No, como quieras. ¿Querés largar con la práctica 5 o querés...? No, démosle ahora, son las 3:05. Ahora ya viendo todo lo que le explicaste con el orden y el arbolito que hicimos, esta parte va a ser mucho más rápida, ¿está? En la evaluación lazy. Si quieren, así les queda todo completito, les damos, y total, bueno, lo que viene es Haskell. No hay drama, Simón. Son las 3:05. Les damos unos 10 minutos para ver qué han podido resolver con este mismo ejercicio, el 4B. ¿Sí? ¿Les parece? A ver qué pueden derivar. Bien. Bueno. A las 3:15 vemos qué han podido derivar ustedes. Los primeros ejercicios lo podemos hacer con intérprete. ¿Qué primeros ejercicios? Axel, vos querés preguntar si los podés correr en... ¿Sí? Sí, Axel. Sí, pero no lo de la guía 4 me parece que no tiene mucho sentido hacerlo en Haskell, porque Haskell... No son para hacerlo... A ver, esta práctica no es para hacerla en Haskell, ¿eh? Claro, Haskell va a aplicar un orden particular. Ahora la práctica 5, que la arrancamos en 15 minutos, la vamos a hacer en Haskell. Ah, Sí, el de la práctica 5, sí, lista Axel. infinita. Claro, no dijo que era la práctica 5, sí, Axel.
Ese ejercicio de la lista infinita, por ahí va a responder en parte lo que preguntaba Ale de qué pasa cuando es infinito, cuándo se detiene, ¿o no? ¿Cómo? Lo tenés que cortar. Ah, pero espera que Claro, hay... ese no se detiene nunca, digo, el de la lista infinita, porque no crece la pila. No, con la lista infinita no corta nunca, lo tienen que cortar con control C, creo que es, o Claro, command por eso C. digo que, claro, por eso digo que eso responde un poco a lo que preguntaba Ale, cuándo se detiene o algo. Ah, Me sí, que parece es que Ale, vos Ale era que preguntabas, ¿no? Alexandre, Sí, que sí, figura yo como Alessandro. esta. escuché medio entrecortado y escuché mi nombre y fue como, ¿qué? Pero sí. Claro, creo que no se rompe nunca porque, ¿Por qué no crece la pila en ese? claro, porque lo que ¿No? estás haciendo es mostrar los elementos de la lista. Entonces, básicamente tenés como un problema de consumidor-productor. La pantalla te consume los números, por el otro Haskell te genera el siguiente, pero nunca te lo guardás. Digo, los anteriores ya está, ya los consumiste. O sea que se pueden mantener así permanentemente, porque no se agota en ningún momento. Me parece que en algún momento, salvo que digas que la lista es de int, en algún momento Haskell va a pasar a usar el integer que permite usar, creo que permite usar valores infinitos. O sea, potencialmente infinitos. Claro, claro. Estoy viendo ahí lo que pusieron en el chat. Sí, yo también vi lo que pusieron en chat, pero como quiero darles tiempo a ellos, no quiero que se fijen en lo que ha hecho Cristian.
¿Alguien quiso hacer una pregunta? Uy, creo que algo se me rompió. Ahí freno un cachito. Bueno, mientras van trabajando, aprovecho de decirles que ya publicamos los horarios de consulta, ¿sí? Tratamos de mantener las franjas libres que tiene segundo año, que son de 12 a 2 o a partir de las 6 de la tarde. Fíjense que quedaron 3 horarios de consulta al mediodía. Si hay gente que esté muy complicada en ese horario del mediodía, tratamos de sacar alguna de las 12 y lo pasamos para las 18, para las 6 de la tarde, ¿sí? Los pusimos de tal forma que no se le superpongan con ninguna materia de segundo año. Ok. Bueno, ¿cómo vienen? Ay, Simón, me sacaste la pantalla. Sí, ahí pongo de vuelta porque algo se me rompió. Bueno, no importa. ¿Lo tenés el editor para Sí, sí, compartir sí. otra vez? Sí. Bueno, De golpe porque no yo tenés estaba más viendo red. lo que Cristian mandó y estaba corrigiendo otra solución por Slack, pero podemos estar viendo los primeros pasos para que vean qué pasa con esto de evaluación LACY, que no es necesario poner definiciones locales, ¿sí? ¿Pudieron hacer algo? ¿Pudieron avanzar? Leandro ha levantado la mano, dice. Ah, sí. No, eso no lo veo yo. Ok. Leandro, No, ahí está. Fue. apreté sin querer. Bueno, de todos modos, si querés compartir lo que están haciendo, Leandro, no hay problema, ¿eh? ¿Sí? Sí, Axel, ahí estoy leyendo lo que estás preguntando. Pero no quiero mezclar los temas acá. Esas funciones se llaman funciones nularias, no toman nada y retornan algo. Por ejemplo, en esta práctica vimos las listas infinitas formadas de unos. No tomaban ningún parámetro y retornan una lista infinita con unos. En el ejercicio 3 creo que era de esta práctica, o 2. Entonces cuando vos en la terminal, por ejemplo, le pones let a igual a 4,
Entonces, técnicamente, ya que todos son funciones, esa también sería una función nularia, porque no recibe nada y te devuelve un 4. Sí, además el 4 es una función constante. Claro. En ese caso que pasó Simón es una función constante, pero en esta misma práctica, ya les digo en qué ejercicio, en el ejercicio 2, en donde está definida la función linf, fíjense que no toma nada linf y retorna una lista infinita de 1, ¿sí? Entonces, esas funciones que no toman parámetros se dicen funciones nularias. Sí, que función constante, ¿no? También. No, porque la función constante, no identidad. Sí, la función constante también. Claro, pero Si fíjate, que me decía función identidad, te iba a decir no, porque toma el parámetro y devuelve el mismo. fíjate que en Haskell cuando haces, dame el tipo de 4, lo que te termina dando es una función constante, o nularia, como dice Marta. ¿Ven? El 4 es algo, el 4 es un P, tal que P es un num de P. No tomo ningún argumento. Pero sí es una función. Bien, antes que nos vayamos de tema, 3:20, ¿querés que veamos solución? Empecemos a ver, ¿alguno quiere compartir la solución? ¿Otra solución que sea distinta a la que compartió Cristian? Por chat, chicos, del ejercicio 4B. Bien, no sé si lo han podido hacer, si lo están haciendo, si no ponemos Simón los primeros pasos y que después lo terminen de derivar. Dale, ok, entonces, No, porque se nos va toda la hora y la idea era arrancar con la práctica 5, por lo menos ver las primeras cosas. y el comienzo es el mismo, ¿no? Digo, factorial de 2, aplico factorial, y me queda con de 2 igual a 0, 1, 2 por factorial de 2 menos 1. Entonces, una acá debe, a ver, vamos a hacer una cosa. ¿Dónde está la guía 4? Entonces, según el libro, con está definido así. ¿Está bien? Está definido de esta forma. Usa una definición de guardas, ¿no? Digo, es lo mismo que está escrito acá. Entonces, cuando aplico con, definición de con. ¿Está? Lo que tengo que poner es esto. ¿No? Si uso la definición que está en el práctico, debería poner eso. Si uso una definición... Bien. ¿Sí? ¿Quién? ¿Está bien, Simón? Si uso una definición en los Haskell, lo que tengo que hacer es evaluar el predicado, ¿está bien?
Entonces, esto me requiere evaluar el primer argumento de cond. ¿Está bien? Ahora, no sé esto cómo lo escribiría Pablo. Y en el libro no tenés ningún ejemplo de guardas. No, no está, en el libro no hay ejemplo, pero bueno, por definición de con, justamente ese parámetro cuando evalúa el 2 igual a 0, eso les queda falso, ¿sí? Claro, esto sería, a ver, no sé cómo sería el estándar de esto, pero... No, por definición de con, como te queda el primer argumento falso, entra por el caso de otherwise, por lo tanto devolves el i. Claro, pero ¿cómo decís que evaluaste el primer argumento de... Claro, digo, ¿cómo decís que evaluaste esto y no evaluaste otra cosa? Eso es lo que no me queda claro, porque en realidad esto sería como guarda con 2 igual a 0 y decir, bueno, si me da que sí, devuelvo 1 y si me da que no, devuelvo el resto. Eso es lo que no sé, No, Simón, directamente por definición de con, pone el resultado que te quede. A ver, para el que no se dé cuenta, justamente estamos evaluando el primer argumento ahora de con, ¿sí? Porque estamos con la evaluación lazy, que va desde lo de más afuera a desde lo que está más externo, de izquierda a derecha. Entonces, lo que tiene para evaluar es el primer argumento, donde es el 2 igual a 0, ¿sí? Por definición de con, directamente pones lo que queda. No hace falta eso que pones guarda, todo eso. No hace falta aclarar nada, Simón. Ok. Bueno. Eso no hace falta y directamente pones que por definición de con queda, bueno, en este caso sería el i, que es 2 por, es justamente el último. Sí, pero es como que estás evaluando cosas por atrás, ¿no? Digo, por ejemplo, el 2 igual a 0 lo evaluás y nunca decís que lo evaluaste. Eso es lo que no me gusta, porque, digo, lo primero que tenés que evaluar es el 2 igual a 0. Bueno, entonces si querés ponemos por aritmética, lo que primero hace es lo que dice, en vez de poner definición de con, pone aritmética. No, a ver, está bien, digo, lo primero que tenés que aplicar acá es la definición de con, porque es lo que está más afuera, más a la izquierda. Sí. Es lo más externo. Eso, digo, estoy completamente de acuerdo, hay que aplicar con primero. El problema es que acá en con tenés guardas. Sí. Y la razón por la cual tenés que aplicar el 2 igual a 0 es porque lo necesitas sí o sí para poder evaluar las guardas. Exactamente. Si yo tuviera, por ejemplo, un P de 0i igual a 0, y mi segundo argumento es un 0, entonces yo no necesito evaluar a P primero. Necesito evaluar el segundo argumento para ver si es un 0. Bien. ¿Está bien? Bueno. Porque la primera definición uso pattern matching y necesito saber si tengo un 0 en el segundo argumento. Evaluar a P no es simplemente porque está más a la izquierda, es porque es lo primero que necesito. Pero no sé cómo se pone. No sé cuál es la... No tenemos, en la materia no tenemos nada en especial para esa parte de evaluación, ¿sí?
de la parte de las guardas, porque es por el orden que venimos evaluando, toca evaluar esa guarda y entra por ese caso, donde P es verdadero, digamos, falso en este caso. Sí, igual fíjate, si acá tuvieras 2 igual a fact de 3, tendrías que evaluar fact de 3. Exactamente, porque no puedo hacer la comparación entre 2 y una función. Pero lo que no me queda claro es cuál es el estándar para decir que tenés que hacer eso. O sea, tenés que evaluar el igual. Esto tenés que evaluar el igual. No sé cómo lo escribís, porque tenés que primero decir, esto te dio true. Ok. Vamos a escribir P igual a true. Entonces esto te da el segundo argumento. No, perdón, P igual a false. Entonces esto te da el segundo argumento. ¿Era que no estoy entendiendo? Alejandro, estoy diciendo, no entendí si lo hice mal o me dio 2. Y Alexandro dice, en la sentencia 14... Dice aplicativo. Porque vos pusiste aplicativo y no es aplicativo, es por lazy. Eso debe haber quedado de bien, Sí. Alexandro. Es evaluación lazy. No sé, hay que ver, hay que preguntarle a Pablo cómo hace con esto, porque... Sí, pero es una cuestión, a ver, Simón, para que no se nos pierdan los chicos, es una cuestión de cómo lo vamos, cómo ponemos esa condición y las guardas, ¿sí? Siguiendo Claro. lo que, digamos ahora lo que dice el orden normal, porque, y después le aclaramos en todo caso cómo ponerlo ahí, porque se nos van a perder en el ejercicio, ¿sí? Claro, lo que decía Marta era escribir esto, ¿no? Por definición de cont, me queda esto, ¿no? Me queda 2 por fact de 2 menos 1, que es el segundo argumento. Porque esto da falso. Ahora, lo que yo decía era, bueno, en realidad fíjate que para saber que esto era falso, lo tuviste que evaluar. Entonces, en realidad lo que vos evaluaste fue esto primero. Lo que yo no sé es cómo es el estándar para escribir eso. Y es lo que hay que preguntarle a Pablo. Pero en definitiva, queda esto, ¿no? Digo, queda el segundo argumento con el que llamaste a cont, porque 2 igual a 0 dio falso. ¿A qué te referís cuando decís estándar? Y el estándar, la forma en que... ¿Cómo se escribe algo? Nunca tuve que definir estándar. O sea, sí, estándar, pero es como aplicado a esto, decir forma. Bueno, no veo cuál es tu duda. ¿Qué es lo primero que aplicaste cuando... Después de aplicar cont, ¿qué es lo primero que evaluaste? El 2 igual a 0. Claro, pero vos estás poniendo definición de cont y pones el segundo, pones que te queda esto. Y acá lo que se está perdiendo es que lo primero que hiciste fue evaluar el 2 igual a 0. Sí. Eso está como que se asume que lo hiciste, pero no está escrito en ningún lado. Entonces, ¿de qué forma, cuando me refiero a estándar, es de qué forma uno debería explicar que lo primero que hizo fue evaluar esto? ¿No te conviene aclararlo? Está bien, pero ¿cómo? Porque uno le puede aclarar como se le dé la gana, y cada uno lo aclara de una forma distinta. ¿Está mal si lo pones como aritmético? Claro, pero si vos pones aritmética, ¿a qué aplicaste aritmética? Digo, podría haber aplicado aritmética al 1 que te dio 1. ¿Por qué evaluaste esto? Eso es lo que
no me queda muy claro a mí de cómo se escribe. Es lo mismo que con las declaraciones locales, ¿no? Y no se Digo, actúa de la misma forma que cuando teníamos la duda hace una o dos clases que no sabíamos si aplicar la definición en la evaluación, que le ibas a preguntar a Pablo. A ver, sí, pero me esto parece- yo creo que es una sutileza que por ahora no tiene sentido que nos pongamos a discutir acá, ¿sí? De lo que está marcando Simón, no va a cambiar lo que está diciendo. Yo creo que siguiendo el orden normal y aplicando las definiciones podemos resolver esto, y ese paso, esa sutileza que Simón está marcando, en todo caso la vemos más adelante, ¿sí? Porque no va a alterar este resultado. se evaluó igual 0. ¿Qué es eso? Como una nota ahí el pie. Sí, y de lo que Simón le puso fue otherwise, de lo que está en la práctica, él lo tienen como no P, retorna ahí, ¿sí? Bien. Entonces, siguiendo eso que ahí acaba de poner Simón y con esa sutileza que marca Simón, que no está bien explícito como es el caso donde tenemos estas guardas, estas condiciones, pero queda claro cuando estamos evaluando el orden normal que vamos desde lo más externo de la izquierda, ¿sí? Siguiendo todo eso, bueno, obtenemos lo que tiene Simón. Esto es lo mismo que escribir entonces, lo de la más a la izquierda, lo que está más a la izquierda es el por. Digo, Bien. 2 por fact de 2 por 1, lo que está más a la izquierda es el por. Eso es lo que decía. En todo caso, la función principal es el por. Bien, y ahí el por no se puede resolver porque lo que tenemos es 2 por y lo que sigue es una aplicación de una función. Entonces el por no podemos resolverlo. Entonces ahí aplicamos la definición de fact nuevamente. ¿No sería aplicar la aritmética de 2 menos 1? ¿O ya Sí, en realidad es aplicar la aritmética de 2 menos 1, que nos va a quedar el fact de 1, pero luego aplicar la definición de fact. Claro, digo, de hecho, de vuelta como arbolito, uno tiene el 2 por un lado. Sí, Simón. Bueno, está bien. Es que se nos va a ir, no vamos a llegar por lo menos a resolver este ejercicio. Fíjense que en lo que, mientras tanto le voy diciendo que hay una diferencia con lo que venimos resolviendo de lo que mandó Cristian, que ahí nomás introdujo, hizo otra demostración, y en lo que mandó Alejandro, que fue lo último, ¿está? Que se salteó un par y resolvió varios pasos a la vez. Como mientras fui haciendo lo que me dijiste que había que hacer. Bueno, espérate, si querés vamos por paso, antes de aplicar definición de fact, hagamos como dijo Alexandro, que yo me lo salteé, en realidad si lo hacemos paso a paso, viene aritmética, porque tenemos que aplicar que es 2 menos 1, ¿sí? Dentro de fact. Sí, yo hice lo que había escuchado. Sí, bien. Lo que pasa es que veo medio poco. Por aritmética, bien.
el paso de aritmética es hacer 2 menos 1. ¿Estamos? Y nos queda 2 por factorial de 1. Fac de 1, no factorial. Bien. Gracias, Simón. Y ahí aplicamos nuevamente la definición de fac. ¿Sí? ¿Van siguiendo hasta ahí? Bien. Acá lo que tenemos, esto es por con 2 y toda la bola esta. Entonces deberíamos aplicar el por, pero uno de los argumentos del por todavía no lo podemos usar. Necesitamos evaluarlo. ¿Qué debería hacer ahora? Aritmético. Debería aritmética. Me perdí. ¿Dónde la aritmética? Ah, no. Condición. La condición. Definición de condición. Bien. Aplicar la definición de con. Entonces, Otra vez, aplica la definición de con y entra por el caso donde la evaluación de 1 igual a 0 dio falso, ¿no? Entonces elige el otherwise. Es la misma problemática que recién planteábamos esto de las guardas, ¿no? está bien, ¿no? Sí, ahí está. Entonces, todo el con de 1 igual a 0, bla, 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 se transformó en 1 por factorial de 1 menos 1. 1 igual a... Sí, tengo 1 igual a 0. Sí, Axel. Sí. Como comentario yo puse que se evalúa 1 igual a 0. Pero usé la definición de Kant. ¿Y ahora? Ahora no se seguiría con la aritmética, con el 1 menos 1. Porque no podés resolver el 2 ni el 1, sino. Bien. Aritmética del 1 menos 1. Sí. Ok. Profe, lo tiene mal esa palabra. Aritmética. Arit. Ahí está. Ahora me salió. Bueno, y ahora. Y ahora aplicaría la definición de fac de 0. Ok, hay que cambiar esto por esto. Profe, una consulta. En Sí. la línea 21, cuando haces definición de fac, eso no es 2 por x y x es todo eso, lo que pones ahí. O sea, 2 por x y x es todo eso, lo que está ahí. No, porque el X solo se usa en lazy, en definiciones locales, y acá no tengo una definición local. Claro, pero digamos, no se estarían repitiendo definición de fac, definición de con, digamos. No, la aclaración que yo había hecho es, lazy solamente usa declaraciones locales cuando tenés repeticiones en una misma expresión. Por ejemplo, en un paso de esto. Yo me había confundido con otra técnica que memoriza expresiones para usarlas después, pero no es lo mismo.
En este caso, Bien. en una misma expresión, no tengo ninguna expresión repetida. Bien. Es acá haciendo justamente, porque ahí veo, Cristian, lo que vos resolviste, que ponías definiciones locales, ¿sí? No es necesario poner acá definiciones locales, porque justamente no evaluamos a la misma expresión más de una vez en la misma línea. Acá estamos invocando siempre las mismas funciones, pero los parámetros van cambiando además, ¿sí? Fíjense que esta solución que vamos a estar dando, que en realidad es la misma solución que dio Alejandro, nada más que le faltaron un par de pasos, él resolvió varios pasos juntos, ¿sí? En este caso, lazy pasa a ser lo mismo que orden normal, eso es lo que quería contarles, porque no hay definición, no hay cosas que se repitan para evaluarlas más de una vez, ¿está? Entonces por ahí el ejercicio dice aplicando lazy, pero si no tengo cosas repetidas, lazy normal pasa a ser lo mismo. ¿Ok? ¿Y ahora? Ahí todo eso te quedaría uno, el con de cero, todo eso, pero no sé si lo tenés que llamar como evaluación. Está bien, pero ¿qué hice? Ok, todo el con devuelve 1. Ok, Sí. apliqué definición de con. Bien. Entonces, lo que puedo hacer es decir, bueno, se evaluó 0 igual a 0 para elegir y el primer argumento. O sea, la primera guarda. Y ahora todo esto quedó, todo eso se reemplaza por 1. ¿No? Todo el con devuelve 1, claro, está bien. Claro, y ahora hace 2 veces seguida aritmética y te queda. Vos supongamos, sí. Bien, y fíjense cómo vamos a aplicar la aritmética acá. Okay. Porque justamente el primer por no se puede resolver hasta no tener el resultado del segundo por. Son sutilezas que se las marcamos porque si bien estamos otra vez en evaluación lazy, va de izquierda a derecha, de lo más externo, el 2 por no lo puedo resolver hasta no haber resuelto el 1 por 1. ¿Se dan cuenta? Claro, lo que tengo escrito de este lado lo puedo ver de esta forma. Tengo un por que toma el 2 y toma como segundo argumento el por del 1 del 1, del 1 con el 1. Entonces, no debería aplicar este, pero el segundo argumento no lo puedo usar todavía, necesito evaluarlo. Entonces tengo que aplicar el primer por. Vamos a poner. Te quedan. Vamos por 1. ¿Ven? Y ahora sí. Ahí está. ¿Está bien? Marta. Está bárbaro. ¿Está bien, chicos? ¿Les queda alguna duda? A mí un poco sobre la forma de escribir el cond de la parte de arriba.
si podés subir la pantalla, Simón. Ahí cuando vos tenés P, X e Y y decís guarda con P igual a X. O sea, a P le asignás X siempre y cuando P sea igual a X. Esa parte fue como que me hizo un poco de ruido. ¿Para dónde? En la 2, sentencia 2. La sentencia 2, acá. Sí. Esto no es asignar. Esto ¿Cómo? es. A ver. Fíjate la definición de fac. Vos decís, fac de n es igual a esto. Sí. ¿Eh? Cuando vos decís con de pxy, acá en vez de decir directamente es igual a tal cosa, lo que haces es decir, bueno, si p, entonces con de pxy es igual a x. Si no, Ah, claro, si el P es verdadero, claro, eso me faltaba ver. claro, Ahí está. Genial. ¿ven? Esto es equivalente a decir con pxy es igual a px del sí. Escrito, esto no sé si en Haskell funciona, pero escrito en pseudocódigo, esto sería equivalente al otro. ¿Eh? Bien. Creo que en C creo que estaba, uno puede definir una expresión condicional con, por ejemplo, P, X, Y. ¿Está bien? Esa sería otra forma de hacerlo. Vos decís, si vale P, entonces la expresión es X. Si no vale P, entonces la expresión vale Y. ¿En la guarda del otherwise era obligatorio o no? Me parece que no. La otherwise, si no pones, ¿qué cosa es obligatorio? Porque yo digo, imagínate, en vez de poner otherwise, directamente pones no P. Sí, podés poner no P. Por eso digo, pero por ahí una regla sintáctica, digo, a lo mejor siempre tenías que poner el otherwise, porque no me acuerdo qué cosa había en Haskell que sí o sí tenías que colocarlo. Creo que era el... No, realmente no me acuerdo. No, pero digo, si no vale P, seguro que vale la negación de P. En el caso de los booleanos que solamente tenemos true y false, la negación de true es false y la negación de false es true. Entonces en ese caso no hay problema. Hay que tener cuidado, digo, si uno escribe, por ejemplo, una cosa como X mayor a Y, hay que tener cuidado que este otherwise significa que pueden valer dos cosas, puede ser que X sea menor a Y o que X sea igual a Y. Sí, ahí dependiendo del punto que uses. Eso no es problema si uno está haciendo una función del estilo max, uno puede usar una cosa de este estilo, pero hay que tener cuidado. El otherwise básicamente te dice, si no pasa esta expresión, bueno, lo otro. También hay que tener cuidado de que no haya casos en el otherwise que uno no quiera tener ahí. Esto era esto que decía P. Decía P. Bueno, ok. No sé, Marta, ¿querés ver muy rápido algún ejercicio de las 5 como para que puedan largar? A ver, ya faltan 7 minutos nada más y ellos tienen clase a las 4. Entonces no vamos a llegar a ver nada. Lo que sí les digo que mañana arrancan con la práctica 5. En la práctica 5 tienen listas por comprensión, funciones de alto orden para resolver. Lo que sí les diría que aprovechen estos 5 minutos que tienen a darle un repaso a las funciones al map, al filter, al folder, que son las funciones de alto orden que Pablo ya se les explicó y las tienen en las transparencias de Pablo, y si no, googleenlas
que son funciones que a partir de mañana las vamos a utilizar. Ya vamos a hacer uso de estas funciones que son funciones de alto orden porque toman como parámetro otras funciones, ¿sí? Entonces aprovechen de darle un vistazo a esas definiciones, así las tienen a mano y mañana las pueden utilizar. ¿Está? Bueno, bien. Bueno, quedan 4 minutos más. Les quería decir que pusimos los horarios de consulta. Déjenme ver si les puedo copiar esto. Bueno, no los puedo, ahí se los escribo por chat, de todos modos lo acabamos de colgar. Los lunes a las 18 horas y después tienen los martes, miércoles y jueves a las 12 horas. Estos son los horarios de consulta de los prácticos. Pero Marta, ¿sí? ¿está bien? ¿Vos me habías dicho el miércoles? No, a las 12 creo que dijo. ¿Qué dijiste? ¿Lunes a las 6 y martes, miércoles y jueves a las 12? Sí. Ah, entendí. Sí, no sé por qué entendí 18. Okay. No, a lo mejor lo puedo, ahí lo acaba de copiar Axel, detallado cada docente. Bien, los horarios tratamos que no se superpusieran con ninguna materia de segundo año, no es que tratamos, de hecho, no coinciden con ninguna materia de segundo año de los horarios de clase. Estos son las consultas de parte de los prácticos. Por otro lado, Pablo Castro le pone un horario de consulta para las teorías, ¿está? Y bueno, ya mañana arrancamos con la próxima práctica, ¿sí?